Buenas tardes, estamos acá en otra misión de Proyecto Evolución. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos de la última década y vamos a hablar sobre la legalización del aborto. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Suárez, yo estoy a favor del aborto. En el día de hoy tenemos unos invitados que son Juan Pablo Quintero Reyes, Juan Pablo Ibáñez Hernández, Josué Arias Mejía, Sofía Garzón y Juan Diego Romero Ríos. Primero comencemos con Quintero, una pequeña presentación de cada uno para que los vayan conociendo. Quintero, preséntese por favor. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Quintero. Ibáñez. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Ibáñez. Josué. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Garzón. Y Juan Diego. Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Romero y estoy a favor del aborto. Listo, perfecto. Primero vamos a iniciar con una pequeña pregunta. Para usted, ¿qué es el aborto? Iniciamos con Quintero. Pues para mí el aborto es, como su nombre lo indica, como tal, no permitir que nazca el bebé. Bueno, mi opinión sobre el aborto es una palabra que significa, sería interrumpir o evitar alguna situación que se está produciendo en este momento. Esa es lo que pienso del aborto. A ver, Ibáñez. Yo lo que pienso sobre el aborto es como parar o frenar de forma inesperada un acontecimiento. Josué. Para mí el aborto, como lo han dicho mis compañeros, también es frenar algo inesperadamente, algo que está sucediendo con una secuencia y pues en la sociedad el aborto más común es pues el aborto hacia los bebés. Sofía. Para mí, el aborto, como dijeron mis compañeros, es finalizar, eh, se puede, un embarazo o algo que se ha creado de forma natural, voluntariamente o pues en algunos casos también es involuntario. Listo. Y Juan Diego, por finalizar, ¿usted qué cree que es el aborto? Para mí el aborto es el procedimiento donde se hace la interrupción del embarazo, ya sea por mediante cirugías o procedimientos médicos. Listo, perfecto. Entonces, pues seguimos con la siguiente pregunta. Para usted, ¿en qué caso o cómo debería ser el aborto legal? Empezamos con Juan Pablo Quintero. Pues como tal, nosotros tenemos que tener en cuenta que por ejemplo, a veces el aborto se da cuando como tal la mujer decide interrumpir el nacimiento del bebé. Y esto no lo digo, digamos, que sean todas las mujeres, sino pues en el caso de que sean menores de edad. Bueno, en mi opinión es que el aborto debe ser totalmente legal siempre y cuando sea antes de los 14 meses, donde es normalmente en los países que está legalizado el aborto, donde debe ser. Mi opinión de esto es ya que creo que hay bastante desinformación en lo que es el aborto. Pues para mí el aborto pues, se puede presentar en muchas ocasiones y pues yo creo que es la mujer quien debe decidir si es el momento para poder tener un hijo o no puede tenerlo. Eh, pues puede ser por violación, puede ser porque el método anticonceptivo falló o sencillamente un descuido. ¿Por qué? Porque pues tiene consecuencias fisiológicas, tiene consecuencias en el ámbito social y también consecuencias traumáticas. Em, para mí el aborto sí debería ser legal. Además, si nos ponemos a pensar el montón de abortos clandestinos que se están llevando a cabo, entre esos seguros se realiza un 20%. Eh, Pocos seguros se realizan un 30%.
Y por último, perdón, es que acá tengo la cifra, y los más pocos son los que se realizan con abortos nada seguros. ¿Qué pasa con esto? Que en realidad si vemos esta estadística, muchos abortos clandestinos o abortos del mercado negro, como me gusta llamarle, se hacen porque la mujer sí o sí quiere evitar poder tener ese hijo. ¿Por qué? Porque pues puede que sencillamente no está preparada para eso y eso se me hace totalmente válido. Además, si las mujeres en el 60% de las ocasiones, o la mujer puede morir, se quedan con consecuencias en su aparato reproductor. eh, También tiene efectos secundarios como fiebres, vómitos o hasta que la pérdida de memoria. Eh, También esto se aplica con los menores de edad, porque pues si nos ponemos a pensar, entonces pasó un caso de que una niña de 10 años, la cual fue violada por dos hombres, ella quedó embarazada. ¿Qué pasó? Que en el país, como ella no tenía riesgo según ellos, que ella no tenía el riesgo de poder morir en ese proceso, que eso ya ocurrió en el 2005. Entonces, a pesar de que tenía 10 años, las personas no consideraban esto que pudiera abortar. ¿Qué pasó con esta niña? Que se hizo un aborto clandestino y terminó muriendo. Esto es uno de los casos más populares que ha ocurrido. Pues no creo que este sea un argumento definitivo, pero es algo que lo complementa. También es pensar sobre la sobrepoblación que está ocurriendo, aunque a pesar de que yo sé que el mundo podría estar preparado para varios años más, si nos ponemos a pensar, cada año crece un nuevo México. Las personas que de México crecen cada año. ¿Con esto qué pasa? Con esto con esto se acaban los recursos. Uno de los errores del capitalismo es el consumismo extremo. Entonces, si más personas, más basuras en los ríos, que el planeta no va a aguantar esta presión. Pues, como dije, esto no es un argumento definitivo para poder legalizar o no el aborto, pero es uno de los más importantes que yo considero. También eso, o sea, sería como un plus, no como a un argumento que sí o sí diga que por qué no debe ser legal el aborto. Entonces, por eso es que yo creo que debe ser legal. Esos son mis dos argumentos principales. Seguimos con Juan Pablo Ibáñez. Bueno, pues yo creo que el aborto también debe ser legal porque en muchos lugares de nuestro país están haciendo estos abortos clandestinos, más que todo de la población más vulnerable que es en el campo. Pues estas personas que hacen estos abortos ilegales no tienen ni la experiencia, ni los elementos necesarios, ni las condiciones básicas para hacer un buen aborto y después porque dicen que que la mujer murió o tuvo consecuencias graves a futuro, fue por por la mala utilización de estos elementos. Por eso es que hoy en día todos los gobiernos están intentando hacer campañas para que la gente se concientice, que utilice bien los métodos anticonceptivos, que tengan buena vida sexual y por eso es que para mí yo diría que debería legalizar el aborto, pero con unos ciertos parámetros para que se asegure la vida de los demás. Pues continuando con la pregunta inicial, para mí, a pesar de que no estoy a favor del aborto, diría que el aborto se puede dar única y exclusivamente cuando es una violación comprobada, con pruebas, porque pues hay muchos casos también de que se pueden dar violaciones falsas. No estoy diciendo que sea siempre, sino porque siempre va a haber personas que por querer abortar pueden hacer lo que quieran. Y porque en una violación, pues debe pagar el violador, pero el que termina pagando más es el bebé que está pagando con su propia vida. Y este tiene unos derechos que se llaman los derechos del no nacido, porque si este no tuviera derechos,
no sería como una persona, no valdría nada y esa misma vida puede valer mucho más que la vida de una persona que está bien. ¿Por qué lo digo? Porque esa persona que viene no le ha hecho daño ni ha hecho mal a otra persona, mientras que la vida de muchas otras personas pueden que les pudiera haber hecho daño a muchas más personas. Pero no quiero decir que, o sea, quiero decir que todas las vidas, sin importar su edad, deben ser muy valoradas y muy preciadas porque si se legaliza el aborto en cualquier caso, la mujer podrá tener cualquier cantidad de embarazos y va a poder abortar a cualquiera. Y esto no es así porque la sexualidad no está hecha solo para dar placer ni nada más, sino que está hecha para procrear. Y es como si tú usas algo que está mal hecho y lo vuelves a hacer y hacer y hacer solo porque te gusta. Al final vas a hacer mucho daño a más personas y lo peor de todo es que estás pagando con la vida de muchas personas, no estás pagando y esto no se va a poder perdonar ni nada. Entonces yo solo diría que el aborto puede ser legal siempre y cuando sea una violación comprobada. Juan Diego. Pues yo sí estoy a favor del aborto, pues dependiendo obviamente del caso, pues si es obviamente por violación, yo sí estoy a favor de ello. Si ya, por ejemplo, el periodo de gestación ya lleva por ahí, ¿cómo decir? Por ahí unos 7 meses, ahí sí ya no se debería aplicar el aborto porque ya prácticamente la mujer tenía todos esos meses para elegir si tenía que abortar o no. También cuando se habla de esto toca decir que también se discute en qué momento si un conjunto de células se es considerado un ser humano. Y esto se discute prácticamente en los dos bandos, que es el liberal y el conservador. Los liberales prácticamente dicen que están de acuerdo en que la vida se da meses después, es decir, ya cuando llega por ahí unos 7 meses, ya la vida se está dando, en donde la mujer puede decidir si sigue el periodo de gestación o no, mientras que los conservadores dicen que la vida comienza cuando se da la fecundación. La fecundación es el proceso en el cual el óvulo y el espermatozoide se unen. Así que pues estaríamos hablando de qué es un ser humano prácticamente. Y pues como varios autores lo han dicho, pues el ser humano se puede identificar también por la pasión, como por el arte, por el lado de las emociones, como si yo puedo empatizar con esa persona. Y si lo miramos de esa perspectiva, podemos decir que, por ejemplo, un feto no es un ser humano, porque un feto no puede, por ejemplo, sentir emociones ni nada de eso. Por ejemplo, si al feto, por ejemplo, le pega, pues no va a llorar ni nada. Así que, pues, esa es mi opinión. Listo, y por último, para ya pasar al debate en serio, Sofía. Em, pues mi punto de vista referente a esto, la verdad yo no estoy de acuerdo con que el aborto sea legal. Estoy de acuerdo con mi compañero Josué porque pues en algunas ocasiones que haya pasado de esto, pues que no se cuidó, el método que haya utilizado no haya funcionado, no quiere decir que el ser que viene tenga la culpa de ello y pues no, no deberían, o es un derecho que tenemos todos, que es el derecho a la vida, y no debería quitárselo así fuera porque esa persona hubiera llegado o se estuviera formando de manera accidental. Estoy de acuerdo en que solamente se utilice si es ya un caso como el que dijo mi compañero, que fue de manera de algún tipo de violación o algún tipo de abuso hacia la persona.
pero de lo contrario no, porque pues todos tenemos derecho a vivir. Simplemente, o así sea que no lo quiera tener, podría o no tenga los recursos para tenerlo, podría darlo en adopción o algún tipo de solución que sea, sí, diferente a ese tipo de cosas. Listo. Pues, ¿alguno quiere agregar algo o ya comenzamos con el debate en serio? No, pues A listo, Juan Diego perfecto. se le escucha bajito, pero solo es eso. Aquí, Pues yo también quiero agregar que aquí en Colombia se está viendo y se está viendo la puntos de vista a favor y en contra y también que haya más como más, no sé cómo decirlo, como oportunidades o lineamientos, más lineamientos para poder realizarse un aborto. Listo. Pues primero que todo, yo ya quiero iniciar respondiendo a los argumentos de... El primer argumento, y que pues creo que es el más común usado, es por la defensa de la vida. Este argumento para mí no es válido. Bueno, depende. Como ya dije, yo con una investigación larga que he hecho, yo estoy de acuerdo que el aborto sea legal antes de las 14 semanas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque aunque es verdad que la vida comienza desde la concepción, es una vida totalmente diferente a un ser humano. ¿Por qué digo esto? Pues principalmente lo que diferencia a un ser humano de una vida humana es que el ser humano, aunque suene confuso, el ser humano es cuando ya se tiene o sea, en realidad no, perdón. Todavía no hay una definición exacta sobre el ser humano. No se sabe qué es esa ciencia cierta del ser humano, porque la ciencia no ha llegado hasta hasta esa parte. Entonces, pues, ¿qué es lo que diferencia, mejor dicho, de un feto de antes de 14 semanas a una persona? La primera que todo es que el feto no tiene actividad cerebral. Segundo, que ese feto puede terminar siendo un teratoma, lo cual no tiene nada que ver, según ellos, como un ser humano. Para los que no saben qué es un teratoma, es cuando es un ser que se deforma, que pasa en el proceso y hay alguna falla, en el cual puede tener pelo, puede tener dientes, pero nacen totalmente deformes y no son seres vivos, porque no, sencillamente no pueden nacer. Entonces, hasta ese momento no se sabe que puede ser un ser humano como una persona como nosotros. También no piensan, ellos no comen, y sería lo mismo que si yo dijera que eso sería, que una semilla sería igual a un árbol, un huevo sería igual a un pollo. Además, pues, yo sé de que dicen de que lo podrían dar en adopción, pero también hay que tomar en cuenta la presión social que siente la mujer en ese momento. De que si quiere, de que si, además te tiene que tener en cuenta si ella quiere sufrir todo lo que pasa en esos 9 meses. Y nadie quita la posibilidad de que ella pueda perder la vida o quedar con algún problema después de dar el parto. Además, pues lo que yo ya dije es la sobrepoblación, que para mí no es un argumento que sea sobre el aborto, pero sí es algo que lo ayuda. Eh, entonces, para mí todavía no se puede denominar como un ser humano. Yo estoy totalmente en contra del aborto después de las 14 semanas. ¿Por qué? Porque ahí ya está definido de que esa persona va a nacer y van a ser como una persona como nosotros. Ahí sí ya tiene actividad cerebral y ya puede sentir y ya tiene un sistema nervioso desarrollado. Por eso es que yo pienso que después de las 14 semanas no se debería hacer. ¿Y qué pasa? También otra cosa, que lo que nadie toma en cuenta es la corrupción de los métodos anticonceptivos. Un estudio dice que los métodos anticonceptivos no son tan
eficaces como lo dicen. Y yo sé, el método anticonceptivo más popular y el más usado es el de los condones. ¿Qué pasa con los condones? De que supuestamente dicen de que estos no son tan eficaces como uno nos dicen, ya que pueden salir defectuosos y no tan... Y aquí tengo las fuentes que son de Teen Hill, que dice, el preservativo, 21 de cada 100 pueden fallar. Aunque esto no se puede hacer a ciencia exacta, una a ver, un porcentaje exacto. Esto es una aproximación que se ha hecho desde 2005. Entonces, también, y pues probablemente dirán la pastilla del día después, pero ¿qué pasa con la pastilla del día después? Lo que no se toma en cuenta es de que a pesar de que ser el único método, que es casi porque hay excepciones también, que es el método casi perfecto, entonces no se toma en cuenta. La mujer puede tener dolores de cabeza, dolores en la vagina, puede tener infecciones que la dejan estéril. Ella pues, le pueden dar migrañas, le puede dar fiebre y también ella tiene muchos problemas con esas pastillas ya que la dejan bastante mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué tiempo son los mejor, son normalmente cuando se hace un aborto? Esa la hace al segundo mes. ¿Por qué pasa esto? Porque la mujer se da cuenta de que no le llega la regla. ¿Qué pasa? Se asusta, se hace un examen de embarazo y ahí es cuando descubre que quedó embarazada. Por eso es que yo considero que el aborto debe ser legal después de eso. Bueno, yo quisiera como responder un poco a los argumentos que ha hecho mi compañero Juan Pablo Suárez. Y es que, pues, primeramente a mí sí me parece una persona antes y después de los 14 meses. Porque antes de los 14 meses, o sea, sin esos 14 meses anteriores, no se hubiera podido formar una persona. Entonces, en un planteamiento donde no hay feto, donde no hay primera etapa, tampoco va a estar la última etapa del feto, que es el nacimiento. Entonces, en todo momento, ese es un ser humano. Segundo, también quería decir que los seres humanos podemos ser seres humanos a pesar de todos los problemas físicos que tengamos y negarle la vida a alguien solo por un problema físico, o sea, quitando todas las religiones que hay hasta el momento en el mundo, no sabemos verdaderamente qué hay después de la vida. ¿Cómo le vamos a quitar la vida por mano propia, por justicia propia a una persona que pueda hacer que viva muy feliz, que tenga emociones, que tenga cosas? Y se la vamos a negar solo porque no tuvimos cuidado o porque tuvimos muchísimas relaciones sexuales sin control alguno. Y otra cosa, pues es lo de la presión social de la mujer que siente al dejar en adopción a un hijo. Y pues la verdad no creo que esa mujer haya sentido mucha presión social cuando estuviera teniendo relaciones sexuales con su compañero sexual. No tiene ninguna presión social, no está obligada a tener relaciones sexuales. Sin embargo, las hace, pero después ya lo que paga es con la vida de su propio hijo. Tampoco me parece como cierto el argumento de estar a favor del aborto antes de las 14 semanas y después no, porque es como si tú no puedes estar 50-50 en algo porque ese otro 50% es lo que complementa al otro 50%. Es decir, después de estas 14 semanas, tú no puedes estar a favor porque como estabas en contra de las anteriores, pues no pudo haber formado, no se pudo haber formado un feto eh, si lo hubieras abortado mucho antes. Y también quería decir que no es problema de que los condones, de que los métodos anticonceptivos no funcionen, sino que las personas se abstengan un poco de tener relaciones sexuales y cuando las tengan, sepan que es muy probable o hay alguna probabilidad de que van a tener un hijo.
porque, por ejemplo, a mí toda la vida, mis padres y en el colegio siempre me han como, tú debes ocuparte de tus responsabilidades. Entonces, esa ley que tanto me exigieron, cómo no se va a contener sobre el aborto? O sea, entonces, como tú no pudiste contenerte a tener relaciones sexuales, entonces tranquilo, no pasa nada, solo tienes que abortar y ya. Entonces eso no puede ser así porque entonces, ¿para qué me mandaron a tantas cosas si yo podía hacer muchas otras cosas? Es como algo con mucha controversia, porque ¿cómo puede ser que puedas salirte de tus problemas tan fácilmente? O sea, salirte de tus errores matando a tu propio hijo y que no pase nada. Y otra cosa es de los abortos clandestinos, que así se legalice el aborto, muchas personas lo van a seguir haciendo clandestinamente y otras personas, por ejemplo, en mi caso yo conozco a muchas mamás embarazadas que pese a Colombia no sea un país que legalice el aborto, siempre a esas mamás embarazadas las presionan a abortar. No sé por qué si se supone que Colombia no es un país que legalice el aborto. Es decir, que a pesar de que un país no legalice el aborto, siempre va a haber una presión social de que aborte, 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 pero ya cuando ven que la mamá no quiso abortar y que tuvo el hijo, entonces ahí sí como que esa presión social desaparece y le empiezan a aplaudir. Entonces, en todo caso, de esta legalización del aborto, siempre va a haber una parte que va a abortar clandestinamente, porque Colombia no va a hacer hospitales en las regiones de la selva, y porque así no sea legal el aborto, muchas mamás las van a presionar muchísimo para que aborten, así el país no sea legal del aborto. Y otra cosa es que los derechos del no nacido, los países donde lo apoyan, son también los países donde es legal el aborto. Entonces es como casi siempre una contradicción de que puedes abortar a esta medida y a esta medida no. O sea, es como decir que un ser humano tiene que ser un ser humano hasta un punto, y si no llega a ese punto, entonces sí lo pueden matar. Para mí eso es como ilógico. Pues, ¿Alguno más quiere sí, hablar? pues yo iba a decir que sí, es cierto lo que dice José, pero digamos en un caso hipotético en el que yo me haya protegido, yo haya sentido que estoy bien, que no ha pasado nada, y por algún incidente que pasó del condón, porque lo que nos decía Suárez es que de 100 condones 21 salían defectuosos. Entonces, ¿hay quién responde por este embrión, por este niño que pueden hacer o que no pueden hacer? Ahí está lo de la problema de ética de que quién responde en esos casos. Porque no creo que las empresas de condones le van a decir, no, como fue error mío, yo le ayudo a mantener el bebé. No, señor. Lo que yo pienso es que deberían como un poco más la abstención, o sea, y el autocuidado mejor, tener mejores protecciones, pero también que mejoren estos métodos anticonceptivos, porque ¿cómo es posible que pleno siglo XXI eh, se esté todavía eh, que este porcentaje tan alto del método anticonceptivo falle? No sé si me hago entender. ¿Alguno más o ya empiezo yo? Yo, Sí, Yo bueno. quería hablar. yo o Sofía. Sofía, dale. Después digo yo. Pues referente a lo que dijo Ibáñez, en ese momento como que le están echando la culpa, por decirlo así, a los métodos anticonceptivos. Pero pues en parte sí, porque hay personas que sí se protegen y bueno, sí, el método falló y eso. Pero hay personas que llegan a un punto de ser tan irresponsables que las ganas les ganan, de verdad, y pues
no se protegen, no utilizan nada. Y creo que esas son la mayor causa de que las personas queden en embarazo, las mujeres queden en embarazo por no utilizar protección. José. Pues también quisiera decir que también es como, pues aparte de embarazar a una chica por no ser responsable, también es muy importante la abstención, o sea, no tener relaciones porque yo quiera y porque me da placer siempre, porque pues también a eso uno lo educan desde pequeño. Tú no puedes jugar videojuegos todos los días, tú no, porque tienes que hacer muchas otras cosas. Entonces, a ti es como si te dijeran que entonces que la culpa es del condón y entonces la culpa la paga la vida del bebé y ya. Y eso para mí no puede ser así. Bueno, ahora sí Pues, respondiendo Suárez, ya. Ah, bueno, Suárez. Juan Yo Diego, sí. también voy a hablar después de Juan Diego. Pero hablando de este tema, pues la gran mayoría de los abortos y los embarazos no deseados se dan en las categorías más bajas de la, bueno, donde la persona es más pobre, donde la familia es más pobre. Esto se da por la mala educación que hay más que todo en Latinoamérica. Pero aún habiendo buena educación sexual, así sea cuando las personas tienen más plata y eso igualmente se sigue dando. Pero esto es por causa de los malos métodos de enseñanza de la educación sexual. Quintero. Pues teniendo en cuenta lo que han dicho mis compañeros desde el momento y yo pues voy a sacar una conclusión aquí un tanto, que pues para mí el aborto para mí no es legal y voy con mis razones. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado, lo que han charlado mis compañeros y lo que ha habido durante esta conversación, hay que concientizarse de que tanto el hombre como la mujer debe protegerse. O sea, teniendo en cuenta también lo que dijo mi compañero Juan Pablo Suárez, que fue de lo de los condones, que algunos salían defectuosos, eso sí es verdad. O sea, y también hay que saberse controlar y tener un autocontrol así, porque yo no puedo llegar un día y digo, y tengo digamos que 20 años y por ahí decido tener relaciones sexuales y ahora con qué voy a responder. Entonces esa es la cuestión. También hay que tener en cuenta de que, pues sí, yo sé que el aborto no lo hace, algunas mujeres yo sé que no lo hacen así, digamos, tú, lo hacen y ya. No, sino porque también hay que darse cuenta de la edad. A veces, como decían, hay muchas niñas que quedan embarazadas, hay algunas niñas, no digo todas, que quedan embarazadas ya sea tanto de los 10 años como en la adolescencia. Y yo entiendo esa parte. Yo entiendo que no tienen como así la edad total para saber cuidar el bebé, para saberle dar el techo, el alimento y todo eso. Tanto así porque si es una pareja de 18 años que pues tuvo sus relaciones sexuales pero no supo cuidarse, no supo darse cuenta de que el hombre necesitaba un condón necesitaba un condón, pues ahí sí afecta. Ahora, como tal, el aborto es un tema complejo, sí, es un poquito largo porque porque no sé si aquí en Colombia como tal se ve mayormente, no sé totalmente esa información. La que yo sé es que tanto nosotros debemos ser conscientes. O sea, los preadolescentes tienen que darse cuenta de que hay métodos para cuidarse. Existe el condón, sí señor. Pero pues para mí como tal, el aborto no es legal porque se le estaría quitando la vida a un ser vivo. Y ese ser vivo no tiene la culpa del error que se cometió. Pues yo quería comentar otra cosa, que es, o sea, ya hablamos de los métodos que unos dicen que tiene la culpa porque no son totalmente efectivos, los otros que se cuidan.
pero pues en el caso de que la mujer llegara a quedar en un embarazo, no, algunas personas no se ponen en el lugar de esa mujer a pensar cómo se siente, porque pues en algunos casos la familia no la apoya o la persona si en ese caso era con la pareja la deja sola o algún tipo de cosa así, uno como que no se pone en los zapatos de esa persona, cómo se sentirá que pues en, yo qué sé, la familia o esto la empiecen a ver de otra forma, o eso sí, eso también como que tiene que ver en la decisión de que la mujer quiera abortar o no. Sí, porque pues, bueno, sí, digamos, yo tuve relaciones sexuales, le dije a mi mamá y mi mamá me dice que tengo que abortar, pero yo no quiero hacerlo. Entonces, pues ahí eso también influye mucho, tanto el apoyo como se sienta la mujer en ese momento. Bueno, listo. Voy a responder a todo acá. A ver, primero que todo lo que decía Josué, de que él sí considera que esto es una vía. Yo también estoy diciendo que es de que es una vía. Solamente que es una vía totalmente diferente a la que tiene cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Primero que todo es que a ese tiempo es donde no se siente. O sea, no hace nada. Y además no se considera una vía porque eso se puede malformar y se puede volver por decirlo así, o sea, bueno, se llama teratoma esto, pero para explicarlo mejor, un tumor. O sea, pues yo, acá el que escuche esto no lo puede ver, pero en este momento voy a compartir pantalla. Esto es lo que es un teratoma. En esto se puede convertir antes de los 14 meses. En esto, y esto no se considera una vida humana. Y esto ocurre antes de los 14 meses, de los 14 meses, perdón, en las 14 semanas. Y acá es donde no se puede, y acá es donde, si esto de acá se forma después de las 14 semanas, es cuando ya se considera que esto no es un ser humano. Entonces, por eso es que yo creo que todavía no se forma la vida humana como tal. Y sí está confirmado que después de ese tiempo, sí pueden hacer, o sea, si no hay ninguna cosa que afecte eso después de ese tiempo, porque está confirmado que si se forma eso ya no puede vivir, ya no siente, o sea, y eso no se considera una vida humana. Y eso para el Estado es como si nunca hubiera nacido, se deshacen de él normalmente. Entonces, pues ahí no le veo por qué esto tendría que, sería, porque eso se podría proteger, porque aún no sabemos que se pueda formar y no siente eso y no se sabe todavía si ya va a ser una persona que van a nacer. El método anticonceptivo es para eso, para cuidarse. Y también no se está, no se está tomando en cuenta de que de la naturaleza del ser humano. A pesar que muchas religiones contradigan esto y digan las cosas al contrario, la naturaleza del ser humano es que esa persona siempre va a buscar, cuando están ya de una cierta madurez, sus hormonas están mucho más preparadas, o sea, mucho más activadas y una persona no piensa igual. Y yo sé lo que van a decir, que se tiene que cuidar. Pero ¿qué pasa si se cuida? Si utiliza un método anticonceptivo. Eso es cuidarse. Y uno no puede estar en contra de la naturaleza del ser humano. De que las personas se pueden contener, tal vez, pero no todos son iguales y esa es la misma naturaleza del ser humano. El ser humano busca el placer sexual. Eh, pues además, pues se me hace ilógico otra cosa de que sí, de que no creo que se haya tomado bien en lo que yo decía de la presión social. ¿Qué pasa? No, ustedes lo tomaron como si la animaran a abortar. No digo eso. Lo digo es en el rechazo de los padres, de que la mujer sí o sí, porque sí o sí no puede escapar en ese momento. ¿Qué tal que la persona con la que tuvo relaciones sexuales, o sea, un hombre sea el novio, o sea simplemente por una borrachera o porque hubiera hecho algo, que se haya acostado con esa persona? Entonces,
entonces que se haya acostado con esa persona, entonces la mujer sí o sí, pero que sí o sí debe responder por eso. Puede abortar o lo puede tener. Pero ¿qué pasa con el man que la embarazó? No se va a tomar en cuenta, o si se hace responsable está bien, pero ¿qué pasa? Él puede desaparecer perfectamente. Y a pesar de que hay leyes que no dejan eso, en realidad eso es lo que pasa la gran mayoría de veces. Por eso es que, digamos, poniendo en ejemplo en México, la mayoría de personas nacen sin papá. ¿Por qué? Porque el hombre puede salir perfectamente y la mujer no. Entonces siempre se le va a poner la presión de que ella se embarazó y que se haga responsable en ese momento y la mujer no quiera tener eso. Y por eso vuelvo a otra cosa. Eh, pues se me hace injusto que se le deba criminalizar a la mujer que aborte, o sea, que la manden a la cárcel. Entonces, pues, y también cuando, cuando tiene posibilidades de perder la vida una mujer, se le hacen unos estudios que consideran si ella puede abortar o no. Pero ¿qué pasa? Hay ocasiones en las que, en las que esto sí se considera una violación. Y ya lo voy a decir por qué. Si una persona simplemente va a un bar, se toma unas cervezas, después de eso esa mujer se está hablando con un man y que después de eso los dos se emborrachan, se van a tener relaciones, sí se considera una violación. ¿Por qué digo esto? Sencillamente porque la cerveza o cualquier bebida alcohólica libera dopamina. Esto activa la sexualidad y hace que el ser humano busque el placer sexual. Entonces, por eso no considero que eso esté mal. Eh, y hay casos en los en los que el mismo juez dice que no se debe, que no le dejan abortar porque no está lo suficientemente borracha. O sea, para mí eso no tiene lógica. Y pues cada uno con su opinión, pero para mí eso no tiene justificación porque sí se considera una violación. Pues acá comenzamos con otra pregunta. Eh, ¿Ustedes creen que se deba criminalizar el aborto? O sea, que una mujer que aborte sea judicializada o que se mande a la cárcel. ¿Quién quiere comenzar? Pues yo antes de responder la pregunta quisiera como responderle a los argumentos que mi compañero Suárez ha planteado. Y el primero es el placer sexual y la naturaleza del hombre, pero para mí, en mi opinión, no creo que la naturaleza del hombre sea tener placer sexual por tener placer sexual y no poderse contener, porque entonces es como las drogas, si tú no las consumes, tú nunca vas a ser adicto, pero si las consumes, muy probablemente vayas a ser adicto. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, si tú tienes la naturaleza de la sexualidad, no es para darte placer, obvio no, o sea, eso seas de la religión que seas, la sexualidad no está hecha, ay, miren, entonces todos los seres vivos van a tener sexualidad para darse placer, no, eso es para dar la vida, para la reproducción. El segundo, o sea, naturalmente eso no está hecho para el placer, sin embargo, muchas personas abusan, como les da placer, pues la sexualidad lo tienen demasiado. Y sinceramente no creo que una persona que tenga muchas relaciones sexuales en poco tiempo esté como satisfecha o quisiera continuar con eso. Tampoco me parece lo que decía mi compañero Suárez, que era lo de judicializar a una mujer porque porque aborte, porque sinceramente Colombia no es un país que legalice el aborto, pero cuando una mujer aborta, yo nunca he escuchado ni visto que la encarcelen. Y pocos países del mundo dirían que encarcelen a una mujer por más de que el aborto sea ilegal. O sea, así ellos respetan que es la opinión de la mujer y a la mujer no se le juzga por eso y mucho menos se le va a meter a una cárcel. O sea, digo que
son muy pocos los países, es un como mal argumento porque en solo muy pocas ocasiones se penaliza a la mujer por esto. Y también quería decir sobre las deformidades que, claro, el ser humano puede tener muchas deformidades, pero entonces se le va a abortar porque puede pensarse que vaya a tener una mala vida. Y sí, esto puede ser verdad en muchas ocasiones. Sin embargo, si yo te muestro fotos de la gente que sobrevivió a los ataques de Hiroshima y Nagasaki, también es gente deforme. Pero entonces, ¿por qué cuando pasó eso el gobierno japonés no las asesinó a todas? O Josué, es sea, que que no, o ellos, sea, es que no, no, es que se fue para otro lado. O sea, no, no estoy hablando que se vuelva un deforme, o sea, que nazca con alguna deformidad, no estoy diciendo eso. O sea, pues para mí eso no tiene nada que ver, o sea, porque eso se define después de los 14 meses. Lo que digo es un teratoma. ¿Qué es un teratoma? El teratoma es simplemente una masa con dientes o con pelo o con ojos demás que no puede vivir. O sea, no se define si va a ser un ser humano por todavía como eso no nosotros. va a O sea, no vivir. estoy hablando de Entonces, un... ¿para No, qué abortarlo? ¿Para qué quitarle la vida si no va a poder vivir? Entonces, es como adelantarse un paso para saber que no va a poder vivir. Bueno, no, por entonces eso. Es que por esto, eso digo que todavía no se considera un ser humano como nosotros. Porque está en el proceso de saber si va a ser o no. Exactamente, Suárez. Tú estás diciendo que después de los 14 meses sí se puede ver si es un ser humano o no. Y antes de los 14 14 semanas. meses pues se tiene que ver si se puede abortar. Pues igualmente hay que esperar porque uno puede abortarlo y cómo va a saber si va a salir bien o no, igual sigue siendo un ser humano. sí, otra cosa que también quería resaltar es que la mujer va a tener presión si tiene el bebé o si no lo tiene, va a tener presión de alguna parte. O sea, pongo el ejemplo de que, por ejemplo, yo sé que muchas madres de nosotros muy probablemente las hayan juzgado si tuvimos y otras personas las hubieran juzgado si no nos hubieran tenido. Entonces, en el embarazo la mujer va a sentir una presión por cualquiera de las dos partes. Y también quería decir, o sea, va a tener presión y esa presión no significa que le tenga que quitar la vida a su hijo. Y también quería resaltar lo de que se judicializa a una persona por el nivel de embriaguez que tenía. Y esto, pues, es como el ejemplo de las drogas que ponía anteriormente. Si tú no tomas cerveza, pues no la vas a ansiar, tú no la vas a necesitar, no conoces eso, entonces, y sabes que eso va a dañarte las neuronas, te va a volver como un bobito. Entonces, si tú piensas y razonas en qué va a terminar tantas cervezas al día, tanta alcohol en tu organismo solo va a hacer daño. Es como el cigarrillo. Y entonces digo que cuando una persona que no debería tomar cerveza tiene relaciones sexuales, pues mucho antes hubiera pensado en tomarse esa cerveza, porque esas mismas cervezas pueden acabar con la vida de las personas que toman. O sea, tú no vas a judicializar a ver si un accidente de tránsito por alcohol, que es lo más común, va a ser judicializado por el nivel de embriaguez, sino porque se murió y ya. Entonces, tú no puedes decir como que, entonces, si está así embriagado, entonces sí puede matar a su hijo. No, pues tú no tomas cerveza y te vas a cuidar. Y esto también lleva a la naturaleza de la sexualidad, no es el placer, es el procrear, el tener hijos, el poder aparearse. Entonces, no creo que sea como una razón meter emborracharse y embriagarse, porque obviamente no vamos a ser dueños de nuestro cuerpo en ese momento. En, Juan Diego. pues en oposición de los que ustedes me están hablando, yo estoy de acuerdo con Suárez, porque hablando biológicamente, no hay un concepto claro si un conjunto de células es un ser humano, pero sí hay dos perspectivas claras en esto.
El anterior que estaba diciendo que era si, varios autores estaban hablando de esto, de que si un ser humano es cuando la persona tiene el concepto de poder de reflexionar, de decir qué es lo bueno, qué es lo malo, que si ella puede, si él puede tener o ella puede tener emociones. Y viéndolo de esta perspectiva prácticamente, podríamos decir de que apenas cuando pasan las dos, una semana, se podría decir que eso no, prácticamente no es un ser humano, pero no va a decir que lo va a hacer. Él no es un ser humano en ese momento, pero sí lo puede ser. Y la otra perspectiva es que, pues, un ser vivo es cuando presentan características genéticas, como sean únicas, al igual que presenta un genoma, un cromosoma y todo esto. Pero cuando lo vemos de esta perspectiva, podríamos decir que un insecto, prácticamente si tú le abres la cabeza a un insecto, el insecto no tiene cerebro. Entonces, pues prácticamente sería lo mismo que un feto. No estoy diciendo que el feto es un insecto, pero es como tiene las características genéticas, el genoma, pero no tiene como lo que lo identifica a ser un ser humano. Sí, pues lo que está diciendo Juan Diego es cierto, porque a él lo está viendo como la cucaracha que no tiene cerebro. Es lo que pasa Exacto, con los sí. insectos, que no, que después de los 14 meses ya se está evolucionando y ya está, se está creando cerebro y corazón, pulmones y todos los organismos, todos los órganos. Entonces, yo digo que sí es bueno hacer un aborto antes de los 14 semanas, porque pues no se desarrolla nada. Y lo que a mí me quedó un tema que dijo Josué de lo de que antes de los 14 meses y después de los 14 meses es la vida, no porque un espermatozoide y un óvulo no son considerados vida, o sea, no son considerados eh, algo, o sea, es como es el mecanismo en el que se va a dar la vida, pero no la vida. Es que no estamos hablando del espermatozoide y del óvulo, sino estamos hablando ya de la unión. ¿Y la unión para qué es? Pues para dar vida. Y sin esa unión, si se hubiera quitado esa unión, nunca va ni hubiera sido vida. Entonces, como es un proceso de 9 meses, mucho antes y mucho después va a ser vida. Entonces, tú no puedes decir esto es vida después de tal tiempo, porque sin ese tiempo no hubiera podido formarse. Entonces, es como contradictorio. Bueno, pues el tiempo se nos va acabando, pero pues voy a responder lo último y voy a dejar que cada persona diga sus conclusiones que sacó con cada debate, perdón, no, sino con lo que argumentamos en cada debate. La última respuesta que yo voy a dar y ya para poder acabar es de que Ibáñez creo que yo le entendí, pero se explicó mal. Sí, o sea, yo creo que usted hablaba que en la unión del óvulo y el espermatozoide. Y sí, porque es que el, el conjunto, aunque sí es un conjunto de células, es totalmente diferente de las células de un óvulo recién formado allá cuando está nacido. Y además, en realidad, o sea, no están también otra cosa es de que sí, de que, o sea, lo que yo quería decir que creo que no me entendieron, de, desde los 14 meses, que antes de los 14 meses es porque no es una vida humana, o sea, no es todavía una persona, o sea, no siente, no piensa, no tiene sistema nervioso, o sea, o sea, no es un ser humano como dicen ustedes, o sea, yo sé, pero es que eso se define después. Si va a terminar siendo un teratoma o va a ser un humano, porque no se puede tomar como un humano. O sea, no se está matando un humano, que es como dicen. O sea, no va a sentir, ni se va a saber que existe, o sea, ni va a ver, ni va a hacer nada después, antes de los 14 meses, porque no está bien formado todavía. Después de eso ya se puede saber si terminó en un teratoma o si van a ser bien. Y ahí es cuando se sabe que ya está, que ya piensa, que ya siente, y ahí es cuando yo estoy en contra. Y sí es totalmente válido estar a favor
de antes de los 14 meses y después de los 14 meses, porque estoy defendiendo una vida humana, pero no estoy defendiendo una vida que no piensa, que no siente y que no sabe que existe y es como matar a un mosquito. Sería totalmente lo mismo. A no ser, o sea, a no ser que ya sean los pensamientos religiosos de cada persona, que pues eso ya lo dejo a opinión personal, pero, pero no creo que eso sea algo válido. Pero por eso le digo, o sea, la mujer no está obligada si quiere tener, si quiere tener el hijo, y eso debe ser decisión de cada mujer. Y también es la responsabilidad de la persona que la embarazó, porque pues no se está tomando en cuenta a esa persona y solamente se le está echando la culpa a la mujer de que ella fue quien se embarazó, entonces de que ahora responde y pues qué queda con la persona que la embarazó. Pues eso es para, pues, mm, no estoy seguro si alguien quiere hablar, pero pues como ya me acabaron de acá de escribir de que ya toca ir cerrando sesión, entonces, pues, si quieren, si todos están de acuerdo, Pues, decimos las Suárez, conclusiones de cada uno. Suárez, espere, yo hago una pequeña... Bueno, Quintero. Pues teniendo en cuenta lo que usted dijo, pues sí, sí es verdad, o sea, usted como dice antes de los 14 meses no es considerado vida. Y tomando en cuenta eso, también voy a hablar sobre la pregunta anterior que acaba de hacer mi compañero Juan Pablo Suárez, que Quintero, es que ahí lo dijo mal. Sí es considerado vida, ah, no sí es una vida considerado, humana. sí, perdón. Teniendo en cuenta, bueno, ya para hacer una más rápida, teniendo en cuenta lo que usted dijo, para mí una mujer no debe ser judicializada, o sea, es prácticamente a decisión de la mujer. O sea, yo sé que prácticamente, como dicen anteriormente, como dice mi compañero José, y esa es una cosa que no he pensado, pero que llegué a pensar bien, la mujer va a recibir presión, pero eso no afecta a que es decisión de ella si quiere tener el bebé o no. Así que para mí no es justo que una mujer sea judicializada o que la lleven a la cárcel por un aborto. O sea, yo sé, para mí, por mi parte es malo, pero para mí una mujer no debe ser judicializada con eso, por esa razón, porque es decisión de ella, o sea, no es decisión ni de los amigos, ni de nadie, es decisión de ella si quiere tener el hijo o no. También yo quería sacar unas conclusiones rápidas, pues principalmente porque yo estoy del otro lado, yo estoy en contra. Y pues también sí, claro, es principalmente pensar antes de tener las relaciones sexuales. No pensar en que puedo tener relaciones sexuales y después abortar. Pues tampoco he visto que a la mujer se le encarcele por el aborto. Y acabé de buscar, de hecho, los países donde no es legal totalmente y pues solo son 3 en el mundo, que son El Salvador, Nicaragua y pues el Vaticano, obviamente porque es católico y la doctrina católica no permite el aborto. Sin embargo, ya es decisión de cada persona, pero diría que hay más cosas por las cuales no puedes quitarle a una persona la vida de las que se plantean para que sí se le pueda quitar. Entonces, yo estoy totalmente en contra del aborto, pero pues ahí sí ya influye en la decisión de cada persona. Por ejemplo, en mi vida yo nunca quisiera abortar, no quisiera tener ese trauma, no quisiera tener ese recuerdo. Entonces, pues ahí solo es como mi opinión sobre este tema y pues ya. Listo, pues yo voy a dar mis últimas conclusiones. Pues para mí el aborto debe ser legal antes de las 14 semanas, ya por los argumentos que dije. No es una vida humana como ya estamos formados nosotros. Hasta esa etapa no está formada. No se sabe si va a ser un teratoma, no se sabe si va a ser un humano o no va a ser un humano, si pueden hacer o no pueden hacer. No se sabe todavía qué puede hacer esa cosa, porque pues digo cosa no por faltar el respeto, sino que pues un teratoma no es un ser vivo, es una malformación que se hizo en el proceso. Y además, acá en Colombia sí está que está condenado el aborto. A ver, esto fue un caso de 2016 en el cual se dice, Andrea tenía menos de 15 años cuando acudió a la clínica del Tolima de Ibagué con un aborto en curso.
Tras ser atendida, el personal avisó a las autoridades sobre la interrupción del embarazo, pese a que la niña tenía una certificación determinada que era un riesgo para la salud. A pesar que se trataba de una menor de 15 años, lo que lleva a la teoría que lleva una teoría a presumir que se trató de un hecho de violencia sexual, pues les legislaron en Colombia están prohibidas las relaciones con menores de 14 años y que le da un certificado médico de la salud. La menor fue judicializada, ella cumplía 2 causas despenalizadas, pero aún así se le abrió un proceso penal. El delito de la investigación del aborto fue tipificado en el artículo 122 del Código Penal, que impone hasta 4 años y medio de prisión para las mujeres que interrumpan su embarazo por fuera de 3 causales permitidas desde el 2006 por la Carta Constitucional. Entonces, pues sí está condenado y sí, como ya vimos acá en Colombia también, entonces no se debería condenar, así lo haga o no, en cualquier ocasión no se le debería condenar a las personas, porque pues realmente eso es decisión de la mujer, porque no está matando una vida y pues yo creo que no debería tener ninguna presión porque pues sí está matando una vida, pero no una vida que no algo que piensa, que siente, o pues tal vez tenga una presión, pero pues eso sí ya es de si ella tiene algún pensamiento religioso, que pues eso también pues sí, supongo que si ella piensa de esa forma pues no abortaría y pues eso ya es decisión de cada mujer. Y pues lo que dije también, de que el hombre puede salir perfectamente y ahí no se le está tomando nada en cuenta. Al hombre no se le pone la presión de si tener el hijo o no, de que el hombre puede salir perfectamente de ahí y pues sí, puede que tenga la presión de que dejó un hijo, pero no lo estará cuidando para toda su vida como la mujer tendrá que hacerlo por no ser legal. Eh, también yo creo que sí se debe proteger la vida humana, no la vida de algo que no se sabe si va a ser un humano todavía, porque se está protegiendo a la mujer si va a ser un aborto clandestino, si tiene un embarazo de alto riesgo o si puede morir durante el proceso. Por eso es que creo que se debería legalizar el aborto gratuito y seguro. Por eso es que yo también estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con la protección de la vida humana. Por eso es que creo que se debería legalizar, porque el 60% de las mujeres sufren o hasta mueren al hacerse un aborto clandestino, que es lo que mayormente pasa, que no pasaría si se hicieran, que si en los hospitales se legalizara esto. Quintero, no, Quintero ya no. Juan Diego, ¿cuáles son sus conclusiones? Pues una conclusión rápida de esto es que pues la mujer tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Si ya quiera abortar después de las 14 semanas o no, o si no, o si quiere tener el bebé. Y les quiero compartir una frase que me gustó bastante que es, no es aborto sí, ni tampoco es aborto no. Es aborto legal o aborto clandestino. Lo que quiere decir esto es que aunque países prácticamente digan que no se puede hacer el aborto, esto igualmente se está dando. Les quiero compartir cuáles son los países en los que no está permitido. Los países que no están permitidos son los que dijo Josué, que era El Salvador, Nicaragua, el Vaticano y El Salvador. Los países donde está autorizado para salvar la vida de la mujer son como Venezuela, Perú, casi la gran mayoría de los países de África y Nueva Zelanda. Los países donde está permitido los casos de violación, incesto o para preservar la salud de la mujer son casi toda América Latina y algunos países de África y algunos países de Nueva Zelanda. Y ya es por ya los últimos países que es por razones económicas o a solicitud de la persona. Voy a nombrar los países más importantes porque prácticamente los que prácticamente están legalizando el aborto, yo he visto y son varios países. Es casi prácticamente es toda América del Norte, es decir, Canadá, Estados Unidos, México, prácticamente toda Europa, toda China y toda Australia. Sí, pues ahí algo dijo clave Romero, que por ejemplo China tiene la política de un solo hijo, no tener Ah, más de sí. uno solo, y entonces está legal el aborto, pero pues hay muchísimos abortos clandestinos y hay muchísimas mujeres que sufren condena por el aborto, así sea aborto legal. Entonces
no me gustaría para nada que a una mujer, a pesar de que no, a pesar de que aborte, como dijo un escritor, yo no comparto tus ideales, pero voy a luchar hasta la muerte para defenderlos, para que tú puedas opinarlos. Entonces, en todo el mundo, como pues el hombre no es una paloma, no es una santidad, no es algo puro, entonces siempre va a haber cosas muy malas que se le van a hacer a la mujer, así el país legalice o no. Entonces, pues eso es algo como a resaltar, porque a pesar de que el país sea legalizado el aborto, van a haber muchísimos abortos clandestinos y muchísimas mujeres que van a ser judicializadas por eso. Por eso estaba diciendo la frase que era, no es aborto sí, no es aborto no, sino es aborto legal o clandestino, porque siempre se va a dar el aborto, así el país diga que no se va a dar el aborto, se va a dar el aborto. Para ya concluir, disculpen por interrumpirlos, pero lamentablemente tenemos que dar las últimas conclusiones. Entonces, pues le pediría a Ibáñez y a Sofía que den sus últimas conclusiones. Tal vez si nos dan luz verde para poder seguir haciendo este debate en una segunda parte o con más personas o con mejores argumentos, pues claramente si ustedes gustan lo podemos hacer. A mí también me gustaría porque creo que no se llegó a una conclusión muy exacta, pero ya lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, entonces pues Ibáñez y Sofía sigue después. Pues lo que estábamos hablando, pues sí, por eso es que hoy en día las personas y todos los congresistas han peleado por estos derechos y por lo de si es legal o si no es legal. Y pues yo digo que aquí los lineamientos que son los tres que ya nos dijeron que era el de si fue violado, si fue o si está mal el feto y eso, es porque ya lo estudiaron las personas y vieron que era viable o no. Y lo del aborto legal para pagándolo gratis, que el gobierno lo pague, no porque sería como ya la gente se malacostumbraría. Entonces, dejar el aborto, si se dejara el aborto, yo lo dejaría el aborto legal, pero con un monto de dinero que también a la gente le duela que tenga que sacar plata de su bolsillo, y cuando saca la plata de su bolsillo, pues la gente va a decir, no, pues mejor no tengamos más hijos, no cuidémonos mejor y eso para no pagar un monto. Y pues no, pues el aborto en los países que es legal, pues son los países más desarrollados, y si es legal será por algo, porque, no sé, por China por la sobrepoblación y Estados Unidos porque ya son un poco más liberales, y pues eso debería ser una buena, no sé, como un buen método, y para ver cómo lo están ejecutando allá en Estados Unidos y en los otros países, para que nosotros como países en vía de desarrollo lo copiemos y veamos si es viable o si no es viable. Sofía. Pues mi conclusión, sigo pensando lo mismo que desde el inicio, estoy con mi compañero Josué. Pienso que el aborto no puede ser legal, eh, pues por parte porque pues le quitaríamos la oportunidad de vida a un ser humano y pues en fin de cuentas, eh, nosotros, bueno, sí, estamos dando nuestra opinión, pero pues no sabremos qué se siente o cómo se siente estar en ese momento hasta que o nos llegue a pasar, ojalá no, pero pues solamente es nuestra opinión y solamente sabemos qué hacer y cómo sentirnos en ese momento. Bueno, pues aquí termina pues este debate sobre el aborto, este debate pequeño. Pues en realidad pues creo que aborta, apoyamos nuestros ideales y seguimos con los mismos, viendo lo que pasó acá. Pero para el espectador puede ser bastante interesante si esto tiene dudas sobre esto. Eh, ca- entonces pues dejamos en cada uno su opinión. Entonces pues hasta acá dejamos esta transmisión. Muchísimas gracias a todos por estar.
Hasta acá lo dejo. Hasta luego.